Le vamos a hablar desde la óptica del trabajo que hemos venido realizando, las cosas que hemos venido haciendo y las cosas que hemos venido pautando. La Asociación IFAUH Cúmota 100% criollo de sus orígenes del año 2021-2022 lleva un proceso con unificación con sacerdotes alrededor del mundo que han llevado un trabajo que empezó por Florida, Miami. Se hicieron trabajo para Olocu. La asociación mandó diferentes notas escritas a diferentes asociaciones de Cuba, como la Asociación Cultural de Cuba y la Casona de Cuba. Tuvieron sus puntos, tuvieron sus análisis. Estos puntos y estos análisis, ellos tuvieron sus diálogos para no dar rodeo. Nunca se tuvo un contacto, nunca se pudo tener una cercanía, nunca se ha podido tener absolutamente nada. Y no oficiamos dentro de la nación cubana, ya que nosotros hemos sido un plan religioso creado en Florida por muchos seguidores que nos conocen, por muchas personas que nos respetan, como levantamos la voz, no cambiamos la historia por mediación de los procesos de IFA que nos da, y así nos fuimos ganando un respeto. Eso nos dejó ver el Ordun Oturazá, la vez que bailamos la primera vez la ceremonia de las máscaras y entramos en un proceso por Cuba. Hemos hecho no declaraciones para el sistema, sino adivinación para un pueblo, para poder aclarar bien las cosas. Cuando uno declara para un sistema es porque quiere decirle las cosas a un sistema para que las personas se enteren. Yo creo que en Cuba todo el mundo sabe lo que pasa. Yo creo que en Cuba se sabe la carencia, la necesidad, los problemas, la salud y la falta de todo. Quiere decir que nosotros, más que una denuncia, fuimos colateralmente a buscar una conclusión por mediación de nuestra tesis religiosa. Y fue más que una denuncia. Los catálogos religiosos que se nos han presentado a nosotros han sido catálogos que nos han asombrado cuando lo hemos visto. Y nos hemos reunido un concurso de Babalao, ya vamos a cumplir 5 años, y hemos estado mirando no solo manifestaciones en Cuba. Creo que en el 2023 no pudimos manifestarnos para Cuba como queríamos, pero sí vivimos toda la evolución del 2022 bajo el Ordun Oturazá. Internamente, en el 2023, creo que atefamos el Ordun Oturanico internamente para la Asociación IFAUH Cúmota 100% criollo. Este orden nos dejó a nosotros restablecer un orden espiritual dentro de nosotros que veníamos de la resaca del Ordun Oturazá. Ese no hablamos nada, nos mantuvimos en silencio e hicimos obra. Sí estuvimos continuamente diciéndole a la nación cubana los procesos que iban a pasar. Procesos ya hablados hace 4 años, creo que certificados por todo lo que han vivido, claro con todo lo que han vivido. Y en este 4º año, Orula nos manda nuevamente a hablarle directamente a la nación cubana. Por tanto y demás, nuestras últimas declaraciones como sacerdote de IFA fueron en el 2023. Y en el 2023 le profetizamos a la nación cubana todas las escaseces que iban a venir. Y si mal no recuerdo, nombramos al presidente de dicha nación, el presidente de la nada. Se le dijo que nada iba a inspirar. Se le dijo que nada iba a brindar, que nada iba a entregar y que en la nada todos se iban a quedar. Para bien o para mal, este proceso de pérdida de todo no lo sufren los cercanos al régimen. Porque hay un modo operandi al cual la persona piensa que el que está cercado al régimen le preocupa pasar hambre, le preocupa que le quiten la luz y a veces quieren emparejar con necesidades. Esas personas tienen lo que le ha tocado. El pueblo no tiene luz y el gobierno no tiene sosiego. El pueblo no tiene comida y al gobierno le frisan sus cuentas alrededor del mundo. El pueblo no tiene alegría y el sistema de los Estados Unidos cada día más cierra la frontera entre Estados Unidos y Cuba. Cuando se analizan los colaterales de estas pérdidas, ya solamente no pierde el pueblo porque el pueblo ya no tiene nada que perder. Pero las noticias que hemos estado mirando alrededor ha sido el boom de diferentes noticias al cual hoy sinceramente las pueden dar de carácter controversial. Como que Otaola no sirve, como que el otro no sirve, como que el otro no sirve, como que el otro no sirve.
Esto no es cuestión de lo que sirve o no sirve. Nosotros sabemos que el pueblo no tiene nada. Y el que tiene es el que presume viajar al extranjero, y no son tiempos de darle a entender en el barrio ni en la cuadra al vecino que tú tienes, no porque haya violencia. Nosotros lo hablamos bajo el Ordun Oturazá, que iban a terminar en el vandalismo. Nosotros hablamos en el Ordun Iyohue que el vandalismo iba a tomar posición ya no por deuda, por carencias y necesidades. Entonces finalmente ya aquí no se le puede llamar vandálico a nadie ni violento a nadie. Nosotros hemos describido Cuba como un campo de concentración o una prisión de rehenes donde le siguen amando los sentimientos a los que están para afuera para hacerle conciencia de la necesidad que ellos inculcan. Quiere decir que es un modo operandi. Yo te aplasto, tú gritas, aquel se identifica, le dice al mundo que es la familia, que hay que entenderlo, pero no se puede hablar de quien oprime al que tú estás victimizando, y yo lo entiendo. Entonces todas estas cosas que nosotros hemos visto, que ya no hay como dibujarla, ya no hay como colorearla, ya no hay como cambiarle el nombre. Yo creo que ya en 4 años haya más humildad para reconocerlo, ya haya más grandeza para levantar la voz, y nosotros que nos ha servido pasar por diferentes plataformas, hemos visto que todas las plataformas no son usadas para hablarle a Cuba, porque Cuba no las puede ver. Entonces hemos aceptado nuevamente hablar por mediación de Facebook, ya que nos cerraron muchas cuentas, para poderle serle claro a la nación cubana. A nosotros no nos importan cuántas letras hay en Cuba. Nosotros vamos a abogar por decirle lo que Orula le quiere decir a ustedes. A nosotros no nos importa qué sacerdotes de Cuba se reúnen. Para nosotros todo está bien. Nosotros le vamos a darle un mensaje a ustedes, como en el 2022 se lo dimos a los Estados Unidos, como en el 2023 lo dimos internamente al mundo espiritual por Oturanico y Oturazá, como en el 2024 a 25 hemos vivido en Iyohue nuevamente en el proceso, y se lo dimos a México, como se lo dimos a Panamá cuando pasamos ahora, y hemos hablado con Colombia, con Venezuela, y para bien o para mal vuelve Ifahuache como está 100% criollo a volver a su casa, Cuba. Hemos madurado, hemos visto que todos los venezolanos no quieren la libertad de Venezuela ni de Cuba. Hemos madurado, hemos visto que todos los colombianos no quieren la libertad de Colombia ni de Cuba. Hemos madurado. La óptica social por estos países, incluyendo México y diferentes países por el donde hemos pasado, vemos que hay una idiosincrasia donde la gracia del cubano ha entrado religiosamente, pero también comunistamente. Entonces hemos visto, para nosotros los cubanos pensamos encontrando en Venezuela una Venezuela queriendo resolver los procesos como Cuba, y al contrario, muchos venezolanos apoyaron, pero el mayor está de acuerdo con el proceso bolivariano o chavista, como lo llamen. Las noticias de Petro hoy en las redes sociales, que a lo mejor Cuba no lo sabe, pero está bajo un seguimiento muy feo que puede detonar decisiones en Venezuela, en Colombia, en México y en Cuba, por si ustedes no lo saben. Todas estas noticias se vienen dando, las de Cuba para Cuba, cuando Ifagua habló para Venezuela, las de Venezuela, cuando Ifagua habló para México, a México, y cuando Ifagua ya tiene la conciencia nata de haber madurado para no solamente hablar como un patriota, sino con la verdad de lo que hoy se impide la libertad de mi nación, ya no solamente por un hostige o un pisar a una comunidad religiosa. Ustedes tienen que estar claros que su país se está defendiendo fuera de Cuba sin intereses que ustedes sean libres, Ustedes están claros que el lema de sus nacionales en tierras libres es decir que no se puede levantar la voz por ustedes, Ustedes están claros que sus nacionales, cuando están fuera de su nación y van por su botín para llevársela a su familia, son los que hoy se están parando delante de personas como nosotros a decir que no podemos hablar de Cuba, que no se nos van a apoyar. Sus nacionales no lo están representando. Les voy a dar una luz. Todo el cubano que sale de Cuba hoy en día no se suba a un live a hablar de esto.
Todo el cubano que sale de Cuba hoy en día, si tú le hablas de esto, te dice que allí está su familia. El nacional extranjero está con un lema de comité que no se ha podido quitar de arriba, con un léxico de miedo que ya no le hace falta tener las DTI en la nuca, y para bien o para mal, el comportamiento de no denunciar es para poder ir alguno allí a ver a sus familiares, y el índice mayor para divertirse en silencio, sin buscarse problemas, pero sin pensar en las soluciones de ustedes. Entonces yo creo, Cuba, que ustedes no tienen mucha esperanza, ni en sus nacionales que viven en el extranjero, ni en el gobierno que tienen, ni en las asociaciones religiosas que hay allá adentro, porque por ustedes ya nadie quiere levantar la voz, por ustedes ya nadie quiere abogar, no se olvidan de la isla, llevan su dinero allí, pero negocian no solamente el gusano de comida. Por llevar un gusano de comida ahí no se puede hablar de esto. Quiere decir que solamente no se está llevando la comida, se está pagando un precio que es quedarte en silencio. Por ir allí a invertir dinero, según la FEPIME y todo este drama que están formando, el precio de esto es que sus nacionales hagan un modo operandi en el extranjero y no nos dejen levantar acusaciones a nosotros de ese sistema. Entonces hay muchos intereses que ya sus nacionales se están llevando al bolsillo, y esos intereses, para no perderlo, ellos levantan la voz defendiendo su economía y disfrazando una política completamente fallida en un escenario próspero hacia el futuro. Eso desvirtúa todo. Ustedes se quedan guindados al lado de allá, sus nacionales no lo defienden, empiezan a hablar de una Cuba con intereses, empiezan a poner un núcleo de familiares antes de sus verdaderas realidades, y lo único que yo siempre veo que el cubano de a pie, el que no tiene familia en el extranjero, la viejita que ya no la pueden ver, el que tiene gotera en el techo, todo lo que le está pasando, nadie habla de esa Cuba. Nadie habla de esa Cuba, nadie. Por tanto, y además, a la Cuba que Fagua le está hablando, es a la que saben que sus nacionales no los representan. A la Cuba que Fagua le está hablando, es a la Cuba que sabe que no tienen familia en el extranjero. A la Cuba que Fagua le está hablando, es a la que IFA no está mandando a hablarle, porque por ustedes le doy mi palabra, yo, que nunca he sido cínico en ninguna directa, que sus nacionales no los defienden. Entren a los likes que les mandan por TikTok, o los que pueden entrar a la TikTok, para que tú veas que de Cuba no se puede hablar nada, porque todos sus nacionales tienen rabia, tiran mordillas. ¡Ah! Y tú le dices, oye, compadre, ¿qué te pasa? Vamos a hablar la verdad de aquello. No, que ahí está mi familia y mi mamá. Pero es que tú no puedes someter a una nación completa que no tiene sus nacionales viviendo en Miami ni en España, porque tú tienes a tu familia y a tu mamá allí. Esto no es contigo, pero tampoco me salga a la palestra. Cállate la boca, sigue llevando tu maletín, que tú no tienes ningún problema, porque tu problema es llevarle comida a tu familia. Pero no que para tú llevar ese maletín, tú creas que si yo hablo más de Cuba, a ti te perjudica el maletín. Bueno, si tú hablas más de Cuba y cierran todas las agencias, tú no puedes mandar los maletines. Yo te entiendo. Entonces mi realidad, ¿me la puede explicar alguien? ¿Solamente en ese maletín van ropa, comida? ¿O ese maletín lleva ropa, comida, silencio, pudor, negocio? ¿Cuánto vale llevar este maletín? Porque por llevar el maletín no se puede hablar. Por llevar el maletín no se pueden cerrar las agencias. Por llevar el maletín no se puede decir la verdad. Si la verdad que tú conoces que no cabe dentro de tu maletín, tú la silencias para esconderla en el maletín. Entonces no estamos hablando de maletines. Estamos hablando que más que la mercancía y la necesidad, también te imperan de que te tengas que callar para entrar esa mercancía. Aún eso yo nada más lo vi en la prisión. Entonces todas estas cosas que yo estoy hablando engrandecen la retirada de nosotros para nuevamente presentarnos, y ustedes no tengan el laquete que me digan, Alexander, otra letra para Cuba. No, otra letra para Cuba no. Cuando tú me saques un grupo de babalaos en Cuba que hablen así, yo me declaro el tercero. Pero no existe. Entonces no es otra letra para Cuba, es la realidad de Cuba. Ay, Alexander, ya Cuba perdió la fe.
La fe es lo de menos. Yo los he visto comer del tanque de la basura y los viejitos con el short roto. Entonces, esto es un escenario que no tiene comparación. Esto es un escenario que no hay como seguírselo callando, y como nacionalmente, subnacionales, en zona extranjera, el silencio tiene que ser obligatorio. Nosotros estamos levantando la boca por IFAUH como está 100% criollo, desde la transparencia de nuestros otros. Ahora lo voy a dejar que Armandito le explique más de la tesis religiosa, arriba de las convicciones que me estoy poniendo en la boca, para que no me miren esto para la inocencia de que santo manda, ni que Boé, ni explícame bien la ceremonia. Todo lo que hacemos este año es para su mejoría o para el final de su desgracia. Todo lo que hemos hecho del principio es bajo el sometimiento de la presión que hay que hacer para una solución o extrema o final, pero que se acabe este proceso de necesidad no solamente en Cuba, por donde IFA nos ha mandado a pasar. Armandito, la palabra es toda tuya, mi hermano. Sí, nosotros no hemos dejado de funcionar para Cuba. Lo que estábamos en otra plataforma, en otro modo operandi, pero no hemos dejado de funcionar para Cuba. Disculpa. No hemos dejado de funcionar para Cuba. Estamos en base a ustedes. Decidimos ahora salir por Facebook de nuevo a darle el apoyo que necesitan ustedes, por lo menos espiritual y moral, las cosas religiosas que estamos haciendo, pero quiero que crean bien lo que está diciendo el Sandy. Nadie quiere hablar de Cuba, nadie se permite hablar de Cuba, todo el mundo está cuidando sus intereses y ustedes siguen igual, ¿entiendes? No hay cambio por ningún lado, no hay una orientación fallida, no tienen esperanza de nada, no hay un sueño con nada, los niños no tienen en qué pensar, la suerte de Cuba ahora se reduce al salir del país. Esa es la suerte de Cuba, ¿me entiendes? El estudio es cero, las escuelas no valen un peso, la medicina no vale un peso. Entonces, sabiendo todo eso bastante y las carencias que hay, yo espero que el apoyo de nosotros les sea fructífero y que en algún momento que nos haga falta no nos pongan trapié. Si no no nos van a apoyar, por lo menos quítense de la puerta. ¿Me entiendes? Porque no hace falta. Están viendo que es letra, 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 signo, signo, santo y santo. En Cuba no se resuelve nada. Entonces no empiece con inocencia de cuántas letras, no empiece con inocencia, qué se creen ellos. Nosotros lo estamos haciendo mejor que cualquiera. Por lo menos lo decimos y lo hablamos y la gente nos escucha. ¿Me entiendes? Entonces nos hace falta que se ponga en serio para lo que viene. Viene un momento dificilísimo. El signo que rigente, que el registro de entrada que hicimos para Cuba, vino Verbara. Vienen cosas difíciles. Difíciles, ya empezaron. Coño, disculpa. Ya empezaron las inundaciones, más todas las carencias que existen. Ahora, estas inundaciones va a ser el bastón donde se van a recostar para seguir inventándole carencias más de la que hay. ¿Me entiendes? La lluvia se llevó el arroz, la lluvia se llevó los pollos, la lluvia mató las vacas, la lluvia acabó con la lluvia. Entonces, todos estos pormenores que vienen, tienen que estar preparados, pueblo de Cuba, tienen que estar preparadísimos para esto. Nosotros pensamos que Dios y Olofio, los Dumares, nos está acompañando este año. El objetivo de Ifagua era irnos religiosamente a Cuba y eso lo estamos haciendo. Este año Lula nos regaló el premio de entrar a Cuba, de hacer lo que hay que hacer en Cuba y creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr y creo que la espiritualidad de Cuba y todos nuestros ancestros nos den el bastón para acostarnos, ¿entiendes? Pero está difícil, creo que viene un momento más difícil, decir más difícil, ya es lo último porque es difícil está cerrado. Decirle ahora más difícil, ya es la tiza, ¿entiendes? ¿Me comprende? Porque no es nadie, no denuncian nada. Y no denuncian ni la hambre, no denuncian la luz, pero no denuncian lo más importante, la droga que están entrando ahí, que da entre el gobierno para matar a esos muchachos, que todo el mundo está con el químico, muchísimas cosas que usted las sabe, ¿entiende? Entonces nadie denuncia nada, porque nadie le importa. Los que tienen vivir en Cuba no le importa nada. Los que van a buscar muchachitas descaradamente no le importa nada. Y los que están que tienen su familia, le importa su familia, pero su familia y nada más, ¿me entiendes? Y Cuba no es una sola familia, no es una sola madre ni un hermano. ¿Entendieron? Entonces vamos poniendo serio con eso. Ahora Alexander va a hablar de lo que tenemos, los proyectos que están, los Cableify y estas cosas. Y vamos poniendo serio a ver si le metemos la mano. ¿Me entiendes? Mira, no es para nuevo que IFAUA en el año 2025, que es el que estamos pasando, estamos bajo un rigor de una letra que sacamos en México como sede para el mundo. Vino Babay Yowe 2 veces. Venía un idea Checumotá Coleñe tío. Lo venía presumiendo Odudúa. El santo regente o la divinidad era Odudúa.
acompañante santo rigente o acompañante femenino Yemayá. El proceso de Iyope como Dudúa es un proceso fuerte, un proceso ya no de despertar espiritualidades, sino de ver la materia desvanecida. El proceso del babalao tradicional cubano sabe que Dudúa entra dentro de la gama de los problemas fúnebres. El babalao sabe que Dudúa es una identidad suprema que quita y pone el título de Olofin. El babalao cubano sabe que la dimensión de Dudúa es para buscar el Olofin y el A, que es la espiritualidad rigente en un sacerdote de Ifá que no lo deja llevar la práctica en una tierra tan hostil ni estar vendida. Entonces, yo sé que la Asociación Cultural de Cuba quiere hablar lo que le da la gana. Y yo sé que la Casona bajo Lázaro Cuesta ha podido hablar hasta donde puede. Yo en todo este tiempo que he estado separado de Facebook, yo me percaté de cosas que le he venido dando seguimiento. Pero para no ser cansino bajo yo, sí creo que los fenómenos atmosféricos van a cerrar el año con un potencial muy grande. Sí creo que el vencimiento es de Dudúa, pero no es del sistema. Porque aquí hay que hablar de vencimiento. Irea, Chekun, Ota, Coleñe, Dio, el este o Dudúa y Ború. Para el religioso común eso significa vencimiento de escollos y obstáculos. Coleñe, Dio, con finalidad a quien los crea, el enemigo. Entonces esto es práctico. Esto es fácil de explicar. Cuando se lo desglosa, los obstáculos la tiene la población. Y quien le crea esos obstáculos a esa población es quien lo oprime. Esto en Yoruba para nosotros nos lo ponemos como una oración profética que dice Irea Shekun Ota, vencimiento de todas las dificultades. Cuando se queda ahí, se le puede tener fe a un cambio interno sin que se muevan los reyes. Pero cuando te marcan Irea Shekun Ota, Coleñe Dio, te están diciendo que más del vencimiento que vas a otorgar tener, vas a poder tener el triunfo con las personas que te han sometido a tu necesidad. Son dos cosas diferentes. Dudúa es un oricha de mucha sentencia y cólera. Oba de la tierra de Ekun, de la materialización de la vida y el mundo espiritual y del equilibrio espiritual, roto en toda su dimensión. Hoy se puede hablar de política y te entienden. Hoy se pueden hablar de religiosos y los religiosos te entienden. Pero si hablamos del equilibrio espiritual dentro de una sociedad que está tocando tanto fondo, te van a llamar come mierda. Esto nada más te lo van a entender las espiritistas cubanas. Esto nada más te lo van a entender las personas mayores, como dice Lodun, Babá y Yowe. Es el único que va a entender esto. La juventud no quiere entender su proceso. La juventud no quiere tener la humildad que dice Babá y Yowe. Entonces, penosamente, quien está creando problemas en Cuba, que no entiende muchas cosas, es el cubano joven que pobrecito no tiene futuro. Que mucho más allá de endrogarse y quedarse tirado en una esquina sin saber si te vieron tus partes íntimas, sin saber que por ahí pasan las amistades de tus padres y mira cómo te están viendo. Entonces ya se perdió todo. La juventud no tiene curso. Y cuando la juventud se incursa a salir de la nación, vuelvo y les repito, el proceder de muchos no tiene alivio. No tiene alivio para confortar a la tercera edad que se queda ahí, ni moralmente, ni económicamente, ni nada. Porque todos estos muchachos pueden ir a darle un abrazo a su abuelita, pero a las 6 de la tarde ya están bailando en una discoteca, ya andan con una pila de jevita que le da lo mismo hacer cualquier cosa, ¿entiendes? Quiere decir que ellos tienen un desbalance grandísimo.
Este desbalance que venimos vigilando, que se le va a convertir en desgracia social, en desgracia paranormal, en portales espirituales cerrados donde ya tú no puedes hablar con un hombre en Cuba porque la vista la tiene perdida, el lema lo tiene en la boca y la realidad se hace bajo sus pies. Cuando ya tú ves una persona que está siendo víctima de su realidad y tú lo miras y está desteñido, le faltan los dientes, no tiene ropa, no tiene comida para comer, pero te dice que él está consciente que las cosas van a cambiar, ya tú tienes que analizar que esto es una persona que no está en su pleno juicio. Y no es un cubano, ni dos cubanos, ni tres cubanos. Cuando yo como extranjero he visto en mi país, cuando le han hecho entrevistas a los jóvenes quieren ser proxenetas, los jóvenes quieren bailar en un nightclub, los jóvenes quieren ser reggaetoneros, los jóvenes quieren ver lo que allí está llegando. Un joven nunca va a querer ser como un cubano que quiere la libertad para Cuba, porque para bien o para mal, el cubano que quiere la libertad para Cuba hizo su trabajo, sacó a su familia, o si de verdad todavía su familia le queda ahí, el vecindario no se va a percatar porque lleva a Cuba, recoge su familia, le hace todos sus vínculos, lo entrega en su casa y disfruta a su familia. Lo que viene quedando en la calle, que no es la honradez del que guarda 20 pesos para irse con su mamá y con su abuela a su casa y que nadie se entere, lo que viene quedando, que es lo mayor, es nightclub, es discoteca, es el bebecito, es Dani Homer, es la farándula, es la locura. Entonces, para no describir todo lo que yo quiero describir, yo veo un desacople total. Y para bien o para mal, hoy los jóvenes no saben explicar esto. Se lo voy a decir como sacerdote de Ifá. Así los que nos antecedieron a nosotros nos hayan enseñado todos nuestros secretos y aportando correctamente, eso no es solamente válido. Nosotros somos una generación que crecimos dentro de 20.000 traumas, pero quedaban hombres con valores, mujeres con valores. Entonces esos valores es lo que ellos estaban esperando de nosotros. Ellos no estaban esperando de nosotros lo que dice Opebara, el baile del pechero. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo veo todo este desastre y a mí me toca entrar al registro de entrada de la letra 2026 para saber para dónde tiene que girar Ifá UH como tal 100% criollo en su peregrinaje alrededor del mundo como asociación, los que nos conocen saben, apuntan a Cuba, bajo el orden Opebara. Dice Opebara, Alexander, tigre que come hueso, satisfacción para su garganta. Escúchalo primero. Tú no te tienes que fajar con la actitud del cubano. Tú no tienes que decirle al cubano lo que está bien o lo que está mal. No confundas al cubano con Cuba. A ti te están mandando espiritualmente a revivir Cuba, a que Cuba se defienda sola y a que Cuba cree el caos sola. No confunda a Cuba con el cubano. ¿Por qué? Porque los valores del cubano son muy versátiles, pero los ancestros de una tierra con un poder tan grande, vendido por 20.000 cosas, no tiene que ver con que yo le pregunte a un cubano qué es lo que quiere. Yo le pregunto a más de Cuba qué quiere. Y en más de Cuba no me va a decir que tiene a su familia en Cuba, ni que en los Estados Unidos el capitalismo. Me va a hablar el portal de vida. En mi religión, el mal es el portal de vida. Alexander, háblale a la montaña. La montaña de Cuba no me va a decir que va a esperar a que Díaz-Canel cambie su idea. La montaña de Cuba me va a decir, aquí vive Obatalá, aquí vivió Dúa y aquí vivió Lofin, y bajo el orden Babayó es la posición más grande para el triunfo. Entonces, yo hablo con Cuba porque yo no me entiendo ya con mis paisanos. Los de adentro no tienen nada que explicarme y los de afuera abogan porque los de adentro no tienen que tener la libertad a través de la palabra de un hombre que está en el extranjero porque hay que ir a decirla allá adentro. Entonces,
Si tú me haces una política inversa así a mí, y tú me dices en tierra libre que yo no puedo levantar la voz, que para tú medirme mi valor yo tengo que entrar adentro. Yo te pregunto, si todos nosotros entramos adentro y sufrimos el futuro de Michael Osorbo, si sufrimos el futuro de muchos, mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes nos mandan a levantar la voz dentro de Cuba para bochornarnos, acomplejarnos, o que nosotros seamos tontos de ir allí a que nos pase por arriba un sistema? No, nosotros levantamos la voz de donde nos dé la gana a nosotros, porque la verdad no tiene nacionalidad. El dolor no se puede disimular. Y un Ordun Difá para una nación no se puede transformar. Quiere decir que en hombres que la tienen tan clara como la tenemos nosotros, no es fin, no hace fuerza, ni que me diga que no hable, porque nadie en el mundo me puede prohibir hablar estas verdades. Por la gran razón que yo no te voy a decir que te sacrifiques en nada, y te voy a ver la diferencia. Entonces, cuando viene el Ordun Oberbara, lo primero que dice Oberbara en el Ordun Difá, que nos viene visitando a nosotros: Alexander, tigre que come hueso, satisfacción para su garganta. Oye, ¿quién tú eres? Tan delgado como una aguja. Dos consejos: tigre que come hueso, satisfacción para su garganta. ¿Qué digo yo? En Cuba hoy casi todo el mundo es tigre. Fuera de Cuba yo quisiera que ustedes lo vieran como son criminales, pero el hueso de la necesidad no se lo ha sabido quitar nadie de la garganta. Entonces no me han enseñado nada ni siendo tigre. ¿Cómo usted se llama? Tan delgado como una aguja. Dice Alexander, ya la persona tú no la tienes que buscar por su nombradía. Todos están flacos, carabélicos y no se saben ni su nombre. Y si te lo preguntan a ti, no le digas ni tu nombre. A nadie le importa cómo tú te llamas. A nosotros no importa de que tú te entiendas con la espiritualidad de Cuba. Más para abajo, dice el Ordun Oberbara que Changó es el corazón del pueblo. Dice Alexander, a esa nación hay que hablarle ya con el corazón. Tiene que haber alguien que de verdad hable con el corazón. Alexander, esa nación en el tiempo que tú estás separado del seguimiento que tú le venías dando, esa nación se ha resignado, ha perdido, y la motivación, aunque tú creas que no, de hombres como ustedes que hablaban, este tiempo en donde no se ha conversado, ha habido deterioro. Deja que tú observes la nación lo que viene quedando. Entonces, yo veo en el Ordun Oberbara muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Dice, para poder llegar a tocar una puerta hay que llegar con humildad y respeto. La gente me dice que a Cuba hay que llegar con humildad y respeto. Yo le digo en Oberbara que le puedo enseñar el camino donde Dios esperaba a su hijo con los brazos abiertos. Por tanto y demás, la puerta que Oberbara dice que se tiene que tocar con humildad y respeto es la puerta del gran divino poder de Dios. A un tirano no se le toca la puerta con respeto. A un tirano no se negocia. Y con esos tiranos mejor ni se habla. Por tanto y demás, el Ordun Oberbara, si me visualiza Cuba, yo no hallo Cuba como una puerta para llamarla sobre el respeto. Sí sobre la conciencia de los hombres que no han podido hacer nada con sus circunstancias, y los respeto. Por eso levanto la voz, porque ustedes no tienen su familia en el extranjero. Y los que están afuera no quieren hacer nada, son nacionales, vuelvo y repito. Entonces, yo he materializado el Ordun Oberbara de la grandeza de Dios. Yo he mirado el Ordun Oberbara de la presencia de Changó. Yo he analizado el Ordun Oberbara, que te lo dice Alexander, nace el baile de la orgía, la desnudez, del alma, del cuerpo y del pudor. En pocas palabras, el baile del pechero. Se empieza muy serio, te toma 3 tragos, te mete una droga y terminas en cuero, sin importarte quién te vea tus partes íntimas, y la muchachita ya no le importa después que se quite el endrogue, si el barrio completo la vio, si a su papá le dio un infarto, si eres el bochorno de tu mamá, porque dice que en Cuba camina, en este caso, la desnudez del cuerpo, el alma y la honra. Las personas mayores viven una resignación, dice Oberbara, y se Obe, cabeza grande, Obbara, corona que va dentro de la cabeza, Obe a la derecha, Obbara a la izquierda, Ordun Oberbara en Ifá. Por tanto y demás, nosotros estamos conscientes del fondo que está tocando esa nación.
El Ordun Obervara dice que a ustedes le van a hacer un movimiento donde van a quererle ponerle un mandatario nuevo para ganar tiempo en una esperanza que nunca va a llegar. En el Ordun Obervara está el camino del primogénito y del sacrificio de la fe hacia sus hijos. Dice Dios que Cuba llora por ver el sacrificio que están pasando sus hijos. En el Ordun Obervara está el camino donde el ser humano le tenía la gran fe al divino y fue capaz de sacrificar o querer sacrificar a su primogénito por un desespero. Dice Dios que ya él no puede seguir viendo cómo los padres ven el sacrificio de sus hijos, cómo le matan a sus hijos, cómo le meten preso a sus hijos, y dicen que ya esos padres le gritan a Dios que si no van a ver más a sus hijos que le quiten la vida. Dice el Ordun Obervara que mi nación ha perdido la fe no solamente en Orula y en las Ochas, que no entienden la voluntad divina de Dios porque están pasando por ese proceso. Dice el Ordun Obervara que a Changó le aprieta el corazón. Dice el Ordun Obervara que a Changó ya no se respeta en Cuba. Yo más nunca he visto la procesión de Párraga con Changó, pero ustedes, los santiagueros, con el mayor respeto, siguen cuidando a Ochum o a lo que llaman Caridad del Cobre. El Rincón sigue cuidando a lo que llaman San Lázaro, en mi tradición, o Balú, Aye o Azojano. Pero yo que me hice ifá y santo en Párraga, yo que me hice santo detrás de la iglesia de Párraga, yo que me hice ifá en la potencia de Párraga, yo sí vi la procesión de Changó. Yo sí vi la alegría del panteón de Changó. Yo sí vi el respeto varonil que tenía Changó. Hoy en día dice Changó, Alexander, yo no entiendo nada. Ya a mí no se me respeta ni como antes. Vaya, te lo voy a poner más fácil. Tú viste que a mí me decían que yo era Santa Bárbara. Ya ni a Santa Bárbara sacan a la calle, Alexander. Esa evolución de esa santa blanca y roja con una espada, una copa, llamando al despertar de la conciencia para no humillarte, que en tu tradición se llama el hombre esbelto, que nunca nadie le puso la boca en la tierra, Changó. Eso ya no pasa en Cuba, ni con la Santa Bárbara que no es Changó, ni con el poder del caballero que se siente en el trono a comandar como un rey a una nación que la tiene desnuda. Entonces yo les voy a decir una cosa, Obervara, Changó, es muy titular, más que en Obetuá, más que en Ocanameyi. El Ordun crucial de Changó es Obervara. Dice Changó, Alexander, en ese trono no pueden sentar al que van a sentar. Si te sientan a políticos que te van a sentar ahí, tú vas a ver qué cosa es pan y circo, y en 3 años van a pensar que viene un cambio. El que se tiene que sentar ahí lo va a poner Changó. El que se tiene que sentar ahí viene por el manifiesto y la voluntad divina de Dios. Dice Changó que ya no quiere más trono por herencia ni por negocio, que no ganamos nada con levantar alambre para rendirle moforibales hasta que veamos la verdad de la necesidad. Entonces no queremos sentar más ahí ni al hambre, ni a la necesidad, ni a la política, ni a la corrupción. No queremos más discurso de bloqueo, no queremos más política invertida. Entonces Changó dice que ahí se tiene que sentar un tipo que no le importe lo que pasa alrededor de Cuba y que le acabe de importar lo que le pasa a los cubanos. Dice Changó que el hombre que se tiene que sentar ahí viene por divino providencia y ahí se va a sentar. Dice Ochosi en el Ordun Obervara, que fue la antesala para Cuba, que los problemas tácticos, militares y políticos, Ochosi se lo va a crear esa nación en bochorno. Dice Ochosi que la época había que hacer era con 3 flechas para buscar 3 destinos, 3 caminos y 3 destrones. Dice Ochosi en Obervara que la lidia de Changó, la conciencia de su corazón, la súplica de los supremos, el llanto de un rey que no tiene cómo levantar la corona porque ya no tiene un pueblo. Dice que esa furia se va a convertir en 3 flechas, 3 pérdidas, 3 detonares, 3 desgracias para un cambio de una nación y que de la noche a la mañana, sin saber, Changó pueda poner en ese asiento no el que me gusta a mí, ni al que te gusta a ti, ni al que le gusta a los Estados Unidos, ni al que le guste China, ni al que le guste Rusia, ni al que le guste Venezuela,
porque todo el que se ha sentado en esa silla ha sido para quedar bien con todo el mundo, menos con la nación que tiene que cuidar. Entonces dice Changó que llegó el hombre que hace falta que le interese su pueblo, no lo que pasa en Venezuela. Dice Changó que hace falta que ahí sienten el hombre que está consciente que un embargo no es un bloqueo y que sea civil, moral, ético, aunque sea un político con sus intereses. Dice Changó que una cosa es un interés político, las negociaciones políticas, y otra cosa es seguir diciéndole al mundo que las cosas van bien cuando ya no tienen una nación, ni con salud, ni con alimentación, para ir a votar por alguien que ya el hambre no sabe con su vista saber quién está parado y solamente vota por un uniforme obligatorio. A ustedes se le viene diciendo hace 4 años que la salud del presidente de ese país iba a ir en decline, que los mayores de ese país iban a ver la transacción y que hay algunos que no meritan morir de un infarto para que cuando el machete cambie de mano, tampoco nadie le diga a un pueblo de zombies que son seres humanos malos cuando los piquen con alicate. Cuba es un proceso, como bien me ha dicho Orula. Alexander aboga por Cuba, pero no te metas con los cubanos. Alexander lleva la voluntad divina de Ifá, pero no le digas a un zombie que no muerda al que lo infectó. Entonces yo la tengo clara para hablarle a Cuba, la tengo clara para respetar Cuba, a sus cubanos, y si el día de mañana, aunque tenga la benevolencia más grande del divino Dios y de Orula, algún babalao tiene la falta de moral de decirme que el cubano que le permite a un cubano con un alicate coger un hijo puta a esto y picarlo en pedazos no es un consejo para un babalao, entonces desde ahora, antes que pase el proceso, vete a vivir para Cuba, a pasar necesidades por las personas que la están pasando, que ni viven en el extranjero, ni tienen un écuele como tú, ni una consulta como tú, para que le hable de paciencia sin luz, con hambre y necesidad, cuando posiblemente ya Ifá no tenga ni gallina para sus inquilinos. Entonces no unan una vida normal con algo que no tiene explicación. Las comparaciones que dice Orbara son extremas. Tú no puedes decir porque un artista va a cantar a Puerto Rico, porque en Puerto Rico no hay dictadura. Tú no puedes decir por qué los extranjeros dominicanos van a Dominicana, porque no hay dictadura. Tú no puedes comparar un hombre que triunfó en los Estados Unidos y se fue para Italia, para Europa, para cualquier cosa de esta. Por tanto y demás, mi nación penosamente no entra en los esquedulos morales para compartir ni compararla con nadie. Cuba tiene lo que tiene, los cubanos han sido víctimas de quien acabó con Cuba y sus nacionales fuera de Cuba, como bien dice Orbara, ni se sacan el hueso, ni hablan con el corazón, pero se volvieron especialistas en andar desnudos como cuerpo, alma y honra. Y penosamente nos visita el Ordun del baile de la desnudez en toda su presencia, hasta la moralidad o moral de la persona. Entonces, estos mensajes no son ni bonitos ni feos, son reales. Estos mensajes no son para que un religioso te diga, Olúo, pero habla algo bonito. Coño, tú eres una víctima. El hombre que dentro de una caja de muertos siga pidiendo la luz es porque lo enterraron vivo. El hombre que sea capaz de dentro de una prisión pedir un rayito de luz para buscarle lógica a la cosa es porque sinceramente todavía no se ha despertado y sabe dónde está. Por tanto y demás, la persona que me diga a mí que si a Cuba le otorga algo bonito puede ser el futuro cambio, pero la transacción no es bonita. Lo que vamos a ver no es bonito. Lo que la naturaleza va a hacer no es agradable. El deterioro y la suciedad que hay en Cuba, todo eso va a caminar por las alcantarillas. Todas esas lomas de basura van a ir a hacer sus tupiciones. La naturaleza todavía le tiene grandes estragos a ustedes. Y penosamente veo como muchas personas van a decir, Dios, pon tu mano arriba de mi nación para que no le pase más nada. Mi pregunta es la siguiente.
¿Dios está acabando de barrer el escombro o Dios tiene culpa de poderse recordar de una gran nación? Porque si yo le pregunto a Dios el futuro de mi nación desde los primeros tiempos, Cuba ha tenido presidente de un día, presidente de un minuto, presidente de una semana, presidente de 4 semanas, presidente hasta que su constitución puso un presidente estable, y pasamos por sistemas vandálicos donde a lo mejor no tuvimos la fraternidad de vivir y fuimos una isla a merced de lo que se nos ha presentado. Siempre hemos sido un bayú, siempre hemos sido un antro, una isla muy pequeña que no puede competir con algo grande, eso hay que saberlo. Una isla que así tenga una playa bonita, no es las únicas playas. Una isla que aunque sea Cuba y el cubano te diga adentro que Varadero es muy lindo, ahí tú vas a Hawái, a 20.000 lugares, mijo, que también son bonitos. ¿Entiendes? Entonces esta utopía de que nada más existe esto y que el patrón es esto y que de verdad Christopher Colombo o Cristóbal Colón, como lo quieran llamar, la declaró la isla más bonita y encantadora que jamás ojos humanos hayan visto. Toda esa teoría está muy bonita. A esa a la que le habla Ifagua, a lo que un día fue esa isla sobre su plano natural y espiritual con sus ancestros. Pero no vendan utopía, no vendan utopía, porque ustedes no saben qué cosa es vivir de ese país mucho. Y yo sí visité ese país siendo extranjero. No hay comparación. No hay comparación ni cómo te bañas, ni cómo duermes, ni el aire que te ponen, ni la ropa que te ponen. Todos estos chamacos que se han ido para allá y quieren deslumbrar un moderno y un Mercedes y una casa grande, y Ború Boya. Y Ború. Así tú camines con tu Mercedes desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, tú no vas a tener un escenario más bonito como el hombre que es libre y camina un capitalismo avanzado, aunque sea cruel. No le diga mentira al que no ha visto nada. Así tengan las consolas más grandes en tu casa. Eso para ti es una necesidad en todos estos lugares. Es regular. Así tú quieras presumirle un closet al que no tiene sus zapatos porque le queda pudor, eso nada más te hace brillar a ti para recordarte de que no puedes dejar de ponerte los zapatos que por tu comportamiento ya no te puedes seguir poniendo. Ese closet acumulado de todos estos últimos personajes que han ido para allá y andan por las redes con todo eso es para darle a entender a ustedes que así se debe de vivir. ¿Y por qué entonces no se le pregunta a ustedes por qué lo perdieron? ¿Por qué lo perdieron? Porque ¿qué gano yo con hacerme el loco en tierra de libertad y hacerme el salvaje para virar una tierra donde tengo que cambiar mi moral por una casa? Mis principios por caminar un carro que no va a caminar en libertad y que sabe que para tenerlo me lo tiene que dejar ese comunismo caminar ahí, y finalmente presumir ropas y zapatos, que en países como este nunca se tuvo que presumir, porque en un carro sin zapatos tú entras a una tienda y te compras un par de Nike. Entonces yo sí vi la mudanza de sus preceptos a Cuba, yo sí vi su vacío en Cuba, yo sí vi chivatear y vender la honra para poder otorgar un estatus social de vida y decir que en Cuba se vive igual. No, pero si tú no tuviste que chivatear para tener todo aquí en Miami. Tú no tuviste que hablar lo que te mandan a hablar para ponerte un par de tenis. Tú sabes qué cosa es cambiar 70 pesos por perder la honra ante un oficial de TI que me diga lo que yo tenga que hablar. Tú sabes qué cosa es decirle al mundo que yo soy libre, porque aquí en Cuba tengo casa, carro y aire acondicionado, cuando tú no puedes negar que eso es regular tenerlo en los Estados Unidos y en cualquier país que te lo permita tener. Entonces lo que ustedes abrigaron y se llevaron con ustedes es la escasez del precio que ustedes saben que negociaron por una honra porque no pueden vivir sin ella. Por tanto, y más hace años que yo sé que ustedes son fallidos como chivatones, como ambientales y como todo. Porque el hombre que la tiene clara no muda nada. Me voy para Cuba y duermo donde duermo porque yo soy cubano. Pero si en Cuba tengo que seguir llevando el modo operandi de Miami, es porque sin ese modo operandi ya yo no puedo vivir ni en Cuba, ni en Miami, ni en ningún lado. Entonces ustedes sí están conscientes de lo que perdieron. Porque ustedes lo han traicionado todo
por tratar de imitar una vida que según ustedes no valía nada. No, ustedes perdieron la que se les entregó. Y en muy poquitico tiempo, sin darse cuenta, para poder recuperar lo que tienen, tuvieron que vender su honra. Y cuando yo te pregunto por qué tú vendes tu honra, hola, ¿por qué tú vendes tu honra? Para recordarle el Mercedes que dejaste atrás. ¿Por qué tú pierdes tu honra? Para poner consolas de aire acondicionado que las tenía atrás. ¿Por qué tú pierdes tu honra? Para presumir los tenis que me ponía en Miami. Entonces, te vi perder a muchos por giles. Le dijeron a la gente que no valían las pérdidas, que en Cuba se vivía de lo mejor. Y los vi negociar la poca honra que le quedaba por hacer una permuta capital material para Miami. Eso me queda bien claro que ustedes perdieron en los dos tiempos. Lo que los chamacos que no han visto nada, ustedes le dan muela fácil. Y esta nueva juventud materializa las pérdidas y los bochornos con presencias materiales. Entonces, si lo material hoy abarca la realidad de lo que dice Vergara, me encuentro en un orden que está pasando trabajo para la gente porque le da la gana, se desnudan porque ya la inmunidad del alma está en el piso, los verdaderos eventos que se tienen que hablar como religiosos ya no pegan. No es que haya che o no haya che en esa tierra, es que las cosas se hablan en dependencia de lo que viene quedando. Y a esa tierra no le hace falta che ni no a che. A esa tierra lo que le hace falta es coger la conciencia dentro de un desespero que no han podido soltar. Y mucha gente me dice, Alexander, tú le tienes esperanza a que acabándose ese comunismo ahí, las cosas cambien. Yo he podido ver dos cosas. Y a lo mejor le voy a romper el alma a los que no han podido salir de Cuba. El que no ha podido salir de Cuba piensa que si se cae el régimen, Cuba es libre. Yo lo llegué a pensar también. Pero cuando yo tuve el placer desde los Estados Unidos ver toda la última entrada, que ya no tenía Díaz-Canel, que ya no tenía Raúl Castro y que ya no tenía régimen, hablar con Sandro Castro, yo dije que esto era una mierda ya. Cuando yo vi todo el que salió ya sin el régimen, seguir siendo vulgares, ya yo sé que esto es una mierda ya. Cuando ya yo vi que tú te sigues desnudando y tus valores no valen nada y ya no le puedes echar la culpa ni a Díaz-Canel, ni a Raúl, ni a Fidel, ya yo sé que ellos, aunque no estén, acabaron con todo. Entonces, para el hombre que ha podido ver la mentira de adentro, la libertad de los que siguen diciendo que hacían muchas cosas feas porque ese sistema te obligaba, yo vi el hombre preso prometer y he visto el hombre libre no cambiar. Y no ni a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a una generación completa la estoy viendo. Sin Díaz-Canel y sin Raúl y sin nada. Como muchas víctimas dentro de Cuba piensan que hay que estar para estar bien. Bueno, y todos sus nacionales que ya no son de Díaz-Canel ni de nada, ¿por qué no entienden esta conversación? ¿Por qué todos sus nacionales que ya no viven en eso tienen tantos videos llorando por las redes sociales? Aquí no se puede vivir, esto es la llama. Bueno, hermano, si a ti te molesta trabajar, es mentira, porque el hombre que soporta que le den patada por culo, no le puede molestar trabajar, duelen más las patas por culo que trabajar. El hombre que se tiene que fajar con su hermano, con su hijo y mirar atravesado a la viejita de la casa porque hay un solo pan, no se puede molestar por trabajar porque usted vio humillaciones y deseo de matar a tu hermano porque te comió el pan. El hombre que vive dentro de una casa y pone un yale para que no te robe tu familia y dentro de una casa aparece una compañía con libreta, no puede salir por una red diciendo que no puede soportar pagar una renta. Porque lo que han soportado mucho es más duro que entrar en lo social, trabajar, volverte un hombre de bien, hacer lo que tú quieras. Así te vuelves la persona más ácida del mundo. Pero tú no me puedes decir que hay un proceso más duro que el que hemos pasado nosotros. Y nosotros pasamos el proceso, ¿sí? ¿Cómo yo no puedo esperar un año a neutralizar todo mi proceso en un país capitalista para vivir mejor si yo me metí 25 tratando de fajarme con mi hermano todos los días porque si se comía mi pan y mi huevo era changana? Entonces, nosotros estamos conscientes que nosotros hemos aguantado lo que no ha aguantado nadie. Por eso yo le pregunto, ¿es necesario victimizarse y empezar a hacer videos subnacionales, a apoyar que en donde mejor se vive en Cuba, que la llama, en la Yuma? Hacer si la Yuma es la llama, tú eres
Tú eres ciudadano del infierno. Mejor que tú no la puede vivir nadie. Deja la película hacer. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo, que soy cubano, que soy ciudadano del infierno, nací bajo la presencia de Tamacún, que yo le tengo miedo a la llama cuando yo estoy forjado en las llamas del infierno? Hacer eso para mí son descaros de ustedes, ¿entienden? Entonces, yo le doy mi palabra. Yo creo que por ustedes no va a hacer nada a nadie. Ni sus nacionales, ni los que están adentro, ni Florida, ni Donald Trump, ni nadie. Ustedes están como Bárbara, a merced del divino Dios. Dice Alexander, yo espero mi nación con los brazos abiertos. Dice Alexander, yo me le voy a marcar en el cielo. Yo me le voy a presentar a tu nación. Te lo vengo diciendo desde 2022. Te hablé de Israel y su fenómeno y se burlaron de mí. Te hablé de los declines sociales, porque 20.000 veces nosotros como sacerdotes de IFA nos han criticado porque nuestra conversación pesa sobre el equilibrio de un Dios en la tierra. Eso no es IFA, pero es que lo que se está viviendo alrededor del mundo no es IFA, ¿sí? Y cuando los preceptos de IFA se pierden y cuando el orden espiritual se pierde, el único que lo puede restablecer es el Creador. Quiere decir que siempre estemos llegando a un fin de volvernos unos monstruos, la presencia de Dios tiene que presentarse para uno poder despertar de adentro hacia afuera. El babalao, el católico, el musulmán, el islam, el que sea, que llame a su Dios, porque es muy duro ver hasta los mismos coterráneos tuyos, católicos, isleños, del islam, IFA, donde sea, quererte poner un trampié y en 2 horas cogerte la mano para llamar a un Dios. Eso es un descaro. Entonces creo que todos los dioses se tiraron en el piso. Creo que todas esas manifestaciones de Dios que ustedes han puesto son fantasías de ustedes. Yo creo que ningún Dios puede abogar, llamar hermano a un tipo que en cuanto se suelta la mano vive en un país que por obligación te tengo que robar para poder comer o poner un trampié para que mis hijos coman. Entonces yo lo que sí entiendo que la única nación que hoy no quiere entender que camina de mano de Dios y del diablo, que para mí no son existenciales, pero no es más nada que el despertar espiritual del confort de un ser humano, vivir años mozos en la tierra, ha sido intervenido por 20.000 esfuerzos que el ser humano no tiene que hacerlo en su plano terrenal de vida para quedar bien con ningún gobierno. Yo nací por voluntad divina. Yo no nací para ser más grande un presidente ni más chiquito a un presidente. Nosotros somos los que elegimos porque somos los que no mandamos. Nosotros somos los que nos quejamos porque somos los que seleccionamos. Pero ningún ser humano nació para pasar hambre, necesidad y caminar por donde un ser humano que también igual que tú nació un día y posiblemente nació después que tú y hoy tiene el talento de sentirse un Dios en la tierra. Y todas esas son las denuncias que tiene Bárbara en Infaguache, como está 100% criollo, maldito. Más claro ni el agua, eso estaba explícito. Y vamos a continuar, vamos a seguir. No estábamos en Facebook, entonces estamos creciendo las cuentas nosotros, gracias a la hermana Laura que nos prestó su plataforma. Estamos tratando de crecer de nuevo, tenemos muchísimos seguidores, pero no estábamos continuamente en Facebook. Entonces vamos a ir continuando con toda la tarea que tenemos de IFAWA y todo el mecanismo que estamos empleando y todo lo que vamos a hacer, le vamos a estar informando las tareas como son. ¿Entiendes? No, yo creo, compadre, que yo he tratado de ser claro. Y a lo mejor la gente me van a decir, Alexander, pero tú eres babalao, habla y fa. Es que todos estos signos vienen alertando estos altercados. ¿O que ustedes quieren que yo le diga, oh, Bárbara, el esbo es este, y tú me vas a decir, ¿para qué? Y yo te voy a decir, para la salud, y tú me vas a decir, ¿qué salud, Alexander? Si no hay médico, mijo. ¿Qué salud, mijo? No, el esbo es para el hambre. ¿Qué hambre, Alex? Si aquí no hay nada. Entonces, todo lo que IFA me dice a mí que le va a brindar esa tierra, yo creo que lo mejor que se le puede brindar a usted es iré a Aricú, un iré de vencimiento en el engranaje de la salud, pero no de tener catarro ni parásito, de la salud mental, de la conciencia, de las horas de sueño, de las horas de alimentación, de poder dormir sin calor, de no sentir un niño llorando, de que la leche no se te corte, de que el techo se te desplome. Hermano, la salud mental es la más peligrosa, ¿eh? El detonar de la salud mental se deja de llamar el proceso de salud cuando te llaman loco, harapo
o en este caso un desahuciado. Entonces no sé qué qué promete de salud para Cuba. Creo que la salud que le está hablando es la salud mental en un cambio o un gran proceso que van a tener que enfrentar por la contaminación, la pudrición y la cochinada que hay en ese país, que está debajo de todas esas aguas que se inundan, que yo lo veo por las redes sociales, y van a parar alcantarillas que van tupiendo sistemas abajo, que nadie los viene a sanear. Un año muy peligroso para ustedes. Mandito, yo creo que más claro para la nación cubana no podemos ser. Y la constancia del trabajo que vamos a hacer es para poder salir lo mejor triunfante posible. Pero no creo que dentro de la gama de desespero se le deba exigir conciencia y análisis a una adivinación de Ifá, cuando ya yo creo que ni cabe, porque un hombre que tiene hambre de un mes no te va a aplicar la conciencia. Una persona que ya lleva más de 6 meses en un mes durmiendo 10 horas, no se le puede hablar Ifá. Y a joven que aún es babalado, pero lo tienen loco todos estos chamaquitos con todas estas cadenas falsas en Miami, dándole caricaque, que para ser grande hay que volverse ese tipo de personas. Lo tienen atrofiado hacer. Pero coño, qué karma más feo hacer, un karma feo, con mala vibra, hasta para los hombres que presumen hacer. Mira, ustedes ven cuando uno le hace un enfermo que termina sintiéndose mal. Ustedes ven cuando ustedes limpian una persona que está cargada y tú te sientes te cargue. Ubícate cuando nosotros nos reunimos mundialmente para hacerle voz a la nación cubana, como nosotros terminamos tirados.